Ampliación de noticias por RPP Noticias. Continuamos con ampliación de noticias. En realidad ha sido una mañana espectacular hasta el momento, y lo va a ser más, porque nuestra tercera entrevistada es la excongresista, es candidata presidencial Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza 2011. Muchas gracias por estar con nosotros, señora Raúl, Keiko Fujimori. César, Ricardo, muy buenos días. Vamos a conversar sobre varias cosas, pero en principio, efectivamente, mucha gente me suele preguntar lo que le voy a preguntar a usted: ¿qué es de la vida de Keiko Fujimori? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué? Y que siempre la reflexión es por lo siguiente, ¿no? En realidad, no solo por el chismerío político, sino no hay nada más absurdo que justamente nuestra legislación electoral, ahora que se habla del voto preferencial, pretenda pues inhabilitar a aquellos que han sido candidatos presidenciales y que debieran haber encabezado la lista parlamentaria, de modo que entonces el Congreso tendría la fuerza y la representatividad de tener a los líderes principales de cada una de las agrupaciones políticas. Entonces, ese es un factor evidentemente absurdo y que nos priva entonces de tener efectivamente al primer poder del Estado en funciones, funcionando plenamente. De modo que la pregunta en realidad no es por chismerío, sino básicamente ¿qué ocurre finalmente con un ex candidato que ya no tiene una figuración en el Congreso y que tiene que trabajar un poco por la reconstrucción, construcción o en fin, modificaciones del partido, y hacer algo que entiendo que usted es lo que ha venido haciendo, es decir, viajar por todo el país para poder lograr efectivamente articular una representación significativa? Pero ¿cuál es la relación que mantiene con sus parlamentarios? Ese es un tema importante, aparte de las bases, y con su propio quehacer, en definitiva. Así que bienvenida, pero cuéntenos. Gracias. ¿Qué hace? ¿Qué hace usted todos los días, aparte de la tranquilidad de estar, por supuesto, con sus hijos? Gracias, Raúl. Bueno, yo sigo día a día, paso a paso, la política. Sigo muy involucrada con mi bancada. Yo presido las reuniones semanales del grupo parlamentario fujimorista. El día de ayer hemos estado reunidos hasta las 11 de la noche. ¿Suficiente como para efectivamente estar allí orgánicamente? ¿Todos los parlamentarios lo hacen, cumplen? En su gran mayoría, salvo casos de salud o de viaje, todos asisten a las reuniones. Y si uno ve las votaciones, sobre todo los debates más importantes, la única bancada que siempre ha votado en unidad es la bancada de Fuerza 2011. Y ha votado también en oposición, cosa que en los otros grupos políticos no hemos visto la misma actitud. Yo me reúno con los congresistas semanalmente para evaluar proyectos de ley, para hacer análisis de coyuntura política y obviamente para hacer, digamos, y seguir con nuestra responsabilidad de ser una oposición constructiva. Además, estoy como presidenta de Fuerza 2011 trabajando también ya en el fortalecimiento de nuestro partido. Yo creo que si una de las debilidades que tuvimos en la elección pasada fue que nuestro partido era relativamente joven. Entonces, lo que me corresponde ahora es fortalecer y tener presencia, sobre todo en las provincias más alejadas de nuestro país. He estado viajando... esa cosa del partido, en realidad es algo pues que el fujimorismo inventó, de cambiarle nombres permanentemente de los partidos. De modo que es un partido que tiene 4 y 5 bautizos y partidas de nacimiento. Bueno, en este caso, yo soy una convencida que lo que tenemos que tener en nuestro país son partidos políticos fuertes, y es por eso que estoy viajando. La semana pasada estuve en la región de San Martín, visité 6 provincias, estuve en Lamas, El Dorado, en Jujuy, provincia Mariscal Cáceres, en Guayaga, Bellavista y Picota, justamente para tener un encuentro con las bases, convocarlos, formalizarlos y hacer elecciones internas en cada uno de estos comités provinciales. He estado en Lima provincia y he estado en Piura, pero en la sierra de Piura, ¿no? Estuve en Huarmaca, en Huancabamba, en Paimas, Ayabaca, justamente... Podría haber visitado también al señor cautivo de Ayabaca. Sí, no me dio la oportunidad. La famosa
gran, el hermano de mi chofer ha hecho esa caminata, yo quiero entrevistarlo, es una cosa impresionante, son 6 días de caminata, impresionante. Vienen desde Ecuador. Y mi visita vienen de todas coincidía partes. ese fin de semana, justamente era la celebración, vi a muchos devotos, una cosa impresionante, es impresionante. maravillosa. Y como le comentaba Raúl, lo que quiero hacer, obviamente, es que Fuerza 2011 sea un partido fuerte. Nosotros estamos preparándonos, obviamente, con miras a las elecciones municipales y regionales del 2014. Pero Keiko, usted ha mencionado hace un momento, queremos hacer o estamos haciendo una oposición constructiva. En realidad lo que ha caracterizado a la bancada parlamentaria fujimorista desde un inicio ha sido el incidente de Marta Chávez, que le acarreó además una suspensión de 120 días. Y luego ha venido esta sucesión de enfrentamientos con determinados altos funcionarios del gobierno del presidente Ollantumala. Ricardo Soberón, Aida García Naranjo, quien acusó directamente a los fujimoristas de volver a querer meterse dentro de la burocracia, desplazar a esta noble y honesta nueva burocracia de izquierda que quiere realizar la gran transformación del país. ¿En qué anda realmente la oposición que ejerce el fujimorismo? ¿Es constructiva? Han marcado la cancha, como dijeron muchos analistas, desde el primer día, el 28 de julio, con el gesto de Marta Chávez. ¿Qué esperan del gobierno del presidente Ollantumala, por lo menos en el corto plazo? Bueno, si hacemos un análisis en lo que va casi 100 días de gobierno del presidente Humala, yo creo que su gran logro hasta ahora es no haber ejecutado su plan inicial, la gran transformación. Y hasta ahora, de cierta manera, seguir su hoja de ruta. Yo saludo la presencia del primer ministro, el señor Lerner, y la presencia del ministro de Economía, el señor Castilla. Es muy importante las medidas que él ha anunciado esta mañana, y yo creo que eso es muy importante, y hay que decir las cosas con objetividad y las cosas buenas cuando se realizan, por supuesto, pero cuando las cosas no se realizan bien, también hay que señalarlas, y para eso está la oposición. No solamente está Fuerza 2011, hay otros grupos políticos que lamentablemente en los últimos debates pues no se les ha visto con fuerza, o por otro lado, dicen una cosa, pero al momento de la votación es otra la actitud que ellos toman, ¿no? Pasó con el caso del señor Soberón, luego con el de la ministra Aida García Naranjo. Ahora está el segundo vicepresidente de la República, Keiko, involucrado en un acto muy delicado, un supuesto tráfico de influencias. La Fiscalía ha iniciado una investigación de oficio, pero más allá de sentar posición en el Congreso de la República, ¿cómo analizas tú, cómo crees tú que esto afecte al gobierno del presidente Ollantumala, que todos estamos interesados en que funcione bien, y cómo afecta precisamente la gobernabilidad, la estabilidad del Ejecutivo? Bueno, de acuerdo a las investigaciones periodísticas, estaría ya claramente determinado que el señor Chejade habría mentido, no en una, sino en varias oportunidades. Él primero dijo que no se había tocado el tema del desalojo de Andahuasi, cuando luego salió el general Trata diciendo que sí, que se había tocado temas de inteligencia, cuando el señor León Barandiarán dijo que no se había tocado, que fue una reunión casual. Luego salió información de IDL Reporteros, donde muestran el pasaje que el general Gamarra viene específicamente para esta reunión, ¿no? Y habría pues delitos de tráfico de influencia quizás y de corrupción de funcionarios. La bancada fujimorista está preparando una acusación constitucional, esperemos que otras bancadas respalden este pedido. Consideramos que obviamente tiene que ir a la Comisión de Ética, tiene que haber una investigación fiscal que sea rápida, pero aquí lo que a mí me llama la atención es el silencio del presidente Humala. Yo creo, saludo el tuit que ha mandado la señora Nadine Heredia el día de ayer, pero con un solo mensaje de 5 palabras van a manejar una crisis de gobernabilidad y de moralidad como la que está ocurriendo en estos momentos. Tanto cuesta dar derecho, decía, ¿no? Yo le pido al presidente Humala que dé la cara, ¿no? Que informe a la población qué cosa va a hacer. Recordemos que durante el gobierno del presidente Toledo ya hubo una renuncia de un vicepresidente. Yo creo que el presidente Humala tiene que pedirle la renuncia al vicepresidente Chejade, y tiene que, obviamente, el señor Chejade enfrentar todas las investigaciones y asumir su responsabilidad. Ellos que han sido los abanderados supuestamente de la lucha contra la corrupción, ¿no? Recordemos su lema: honestidad hace la diferencia. Claro. ¿Dónde está la diferencia? Eso es lo que queremos ver por parte del presidente Humala. ¿Cuáles son, independientemente de lo que vamos viendo también en el periodismo,
pequeños retazos que se vuelven complicados y difíciles, y que entonces van marcando una cierta pauta política. En realidad, estamos claros en el sentido de que la administración presente está todavía, se acercan los ominosos 100 días y todavía sigue un poco dubitativa en muchas cosas, en otras más o menos se está buscando el centro. Pero está claro también que la oposición está descolocada, es decir, que está viviendo el día a día como lo estamos viviendo todos los periodistas, de hoy día, mañana, tal cosa, y resulta que son unas cosas inmensas y no son tan inmensas, la verdad, porque en el fondo el mundo se está moviendo sobre muchos otros problemas y otras circunstancias, y el Perú también, es decir, las dificultades de la gobernabilidad no son solamente porque el gobierno duda, sino porque además en el país hay una serie de situaciones dramáticas como hemos visto. Es decir, si lo del PRONA se convierte en algo que es un escándalo, pero lo que es dramático es que exista el PRONA y que años sea así. Es decir, tenemos que ser propositivos en cosas con mirada un poco más grande y sobre problemas en los cuales pudiese haber visos de solución, planteamientos de nuevos cambios en las leyes, reformas de la Constitución, o por lo menos en la parte electoral. Y finalmente, algo que hemos conversado alguna vez, señora Keiko Fujimori, es decir, algo que el Perú tiene que hacer es desarrollo pleno en educación, en ciencia y tecnología. Y allí los partidos deberían estar dando no solamente juicios, sino proposiciones concretas, presentando proyectos, movilizando a la población en torno a estos objetivos, que no son patrimonio solamente de una administración gubernamental. ¿Qué cosa está pasando en eso? ¿Qué se está haciendo en ese terreno? Totalmente de acuerdo, don Raúl. Yo creo que hay reformas que lamentablemente en estos 100 días no se han llevado a cabo, ¿no? Nosotros nos hubiese gustado escuchar, de cierta manera, una reforma estructural, por ejemplo, en educación, donde efectivamente la calidad de la educación de nuestro país está en los últimos lugares. Si bien es cierto, la oposición puede hacer algunas propuestas, pero la responsabilidad recae en el gabinete. Y lamentablemente, lo único que hemos escuchado es que se estarían invitando a técnicos cubanos. Yo creo que esa no es la salida para mejorar la calidad de educación en nuestro país. Por otro lado, en los temas de salud, vemos con preocupación una política de copamiento en el Ministerio de Salud, en el Salud, en algunas otras instituciones también. Yo soy de las personas que considero que este gobierno tiene todo el derecho de convocar a sus mejores técnicos de Gana Perú. Pero lo que no se puede es convocar solo por el único mérito de tener el carnet de Gana Perú. Creo que tiene que haber una mejor evaluación y convocar a los mejores técnicos en base al mérito y la preparación para que ocupen cargos dentro del Estado peruano. La otra cosa que a mí me preocupa es la militarización que está ocurriendo en estos momentos en el gobierno. Empezando los primeros días de gobierno del presidente Humala. Eso no debería preocuparle, porque de alguna manera identificaría en gran medida lo que hizo su padre. Así bueno, que, seamos son sinceros. Pocos errores que creo que no se debe cometer, ¿no? Recordemos que cuando asumió el cargo el presidente Humala, él decidió separar a la seguridad del Estado, que está a cargo de la policía, y poner personal de confianza militares cercanos al presidente Humala. Luego, las personas más importantes dentro del Ministerio del Interior son personas militares. Llama mucho la atención que 10 personas de la promoción del presidente estén asumiendo cargos de generales. Entonces, todo eso preocupa. Efectivamente, creo que la oposición debería trabajar un poco más unida, intercambiar más ideas, pero estamos en un proceso de inicio de un nuevo gobierno y obviamente la oposición también demora un poco en consolidarse, ¿no? Muy bien. Bueno, la última pregunta quiero, como siempre también lo hacemos, es para indagar, preguntar sobre la salud de su señor padre, que por supuesto ha habido además pedidos sobre del propio cardenal, en realidad, de que se pronuncie y se plantee un indulto dada la salud del expresidente. ¿Qué informaciones tiene usted? Últimas. Bueno, en primer lugar yo quisiera agradecer las cientos de muestras de simpatía que hemos recibido, de solidaridad y preocupación por la salud de mi padre. La semana pasada él tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza, en la que le tuvieron que poner 5 puntos.
le están haciendo evaluaciones constantes y esperemos pues que esto no empeore su salud, ¿no? Que ya se encuentra bastante frágil, sobre todo después del cáncer, los tantos años de detención y la la caída depresión. fue algo que de por sí preocupa, digamos, ¿no? Sí, No solo por el golpe, sino el hecho de que se haya caído, en qué circunstancias, en fin, ¿no? Lo que pasa es que los medicamentos que él está tomando son medicamentos muy fuertes. Ya. Entonces, nosotros asumimos que esto ha generado pues este desbalance y esta caída en la madrugada. Agradezco el pedido de Monseñor Cipriani y también De Lourdes Flores, y que se ha el de pronunciado, Lourdes ¿no? Flores, efectivamente, ¿no? Indulto, arresto domiciliario. Yo creo que hay que tratar de encontrar alguna salida para, sobre todo, velar y cuidar la salud de Alberto Fujimori. Sí, porque es distinto a lo que... Este es un gesto humanitario, distinto a lo que se hablaba Así en la es. campaña electoral, ¿no? Así es. Es una situación de deterioro manifiesta y por supuesto que exige una respuesta humanitaria. Bueno, pues muchas gracias, señora Keiko Fujimori, Gracias a como ustedes siempre, por la haber oportunidad. estado con nosotros. Y equilibrio. Equilibrio político es muy Tan importante. ¿Tan difícil es andar equilibrado? Quizás por eso, Raúl, digamos, mi participación ha sido más prudente, porque creo que es importante que en estos primeros 100 días, ¿no?, se le deje trabajar. Y por eso también mis críticas han sido pocas, contundentes, pero pocas. Y puntuales. Sí, obviamente al término de sus 100 días haremos un análisis y haremos recomendaciones Bueno, fuertes. Usted también tiene Twitter, y si la señora Nadine ha puesto es tan difícil andar derecho, ¿usted qué pondría? Bueno, yo retuitearía lo que ha dicho Eduardo, ¿no? Es tan difícil sacar a alguien que no actúa correctamente. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. 9:36 de la mañana.